Hoy, un día especial, un servicio especial. Queremos felicitar a cada uno de los niños de la Iglesia Casa de Dios Miami, a cual le pido un fuerte aplauso. Y también pues quiero darle las gracias y bendecir la vida de aquellas personas que me mandaron mensaje cuando eliminaron a Francia. Pero aquellos que me dijeron, pastor, qué broma, eliminaron a Francia. Bueno, no importa, el próximo mundial, el Señor les bendiga. Pero aquellos que me mandaron mensaje diciendo, eliminaron a Francia, ¿ahora qué vas a hacer? A esos, que el Señor también los bendiga. Y me dice, ¿por qué se pone la camisa de Francia? Porque ese es mi equipo, no importa que no esté jugando hoy la final, pero es mi equipo. Y tenemos que apoyar al equipo hasta el final, porque eso significa que hay honra, hay respeto y también que pues estamos orgullosos de lo que ellos pueden representar. Y si eso es en el mundo secular, cuanto más en el mundo o en lo espiritual. Hoy el Señor pone una palabra en mi corazón que se llama el verdadero trofeo. Y hoy es la final del Mundial de Fútbol. Hoy va a haber un campeón. Va a estar Argentina o España levantando ese trofeo. Y es un trofeo que van a llevar a su casa, que van a llevar a su federación, que va a estar ahí por un tiempo, porque después se lo van a quitar y le van a dejar una réplica. Y ese trofeo va a ser entregado para el próximo campeón del año 2030. Quiere decir que es un trofeo que no es duradero, no es permanente, el que es de verdad. Pero hay algo que tú puedes tener en tu casa que sí es el verdadero trofeo, que es la presencia de Dios. Y cuando vemos la palabra, podemos conseguir a Obed-Edom, quien estuvo en su casa el arca del pacto por 3 meses. Y el arca del pacto era el objeto más sagrado del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque Dios ordenó a Moisés construirlo mientras estaban en el desierto y luego de la salida de Egipto. Y la palabra de Dios nos describe qué había dentro del arca. Si tú vas ahí al libro de Hebreo, en el capítulo 9, puedes ver que ahí estaban los 10 mandamientos, estaban esas tablas de la ley. Había una vasija con maná porque recordaba la provisión de Dios a su pueblo mientras estaban pasando por el desierto. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y era la señal de la autoridad que se le estaba dando al sacerdote. Entonces, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El pacto que Dios había hecho con ese pueblo y la santidad y la autoridad divina. Pero sobre todo, la misericordia de Dios. Entonces, esta arca no era un adorno, era la presencia de Dios. Y Obed-Edom tuvo el privilegio de recibir aquellos que otros temían recibir. Y resulta que llegó a su casa debido a un acontecimiento que había ocurrido cuando David intentaba trasladarlo a Jerusalén. Después de que David se convirtió en rey de Israel, quiso traer el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén para establecer ahí su reino. Sin embargo, cometieron un error. Y ese error que cometieron es que mientras transportaban el arca en un carro nuevo, en vez de llevarlo en hombros, como habían dicho los levitas, quisieron hacer algo diferente. Cometieron un error porque no era lo que Dios había ordenado. Y al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron en ese nuevo carruaje. Pero Usa extendió su mano para que no se cayese y sostuvo el arca. Hizo algo que aparentemente era bueno, pero dice la palabra de Dios que el Señor encendió su ira contra Usa por el atrevimiento de haber tocado el arca de pacto. Y murió. Y cuando murió, David se asustó, tuvo temor. Y dijo, vamos a hacer las cosas correctas como Dios lo había ordenado en la ley. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Y eso nos da una gran enseñanza.
Recibir la bendición de Dios significa, tengo que hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga, no como yo pienso que debo hacerlas, porque eso te quita la bendición de Dios. Aparentemente estás haciendo algo bueno, pero no es lo que Dios ha marcado de cómo debe hacerse. Entonces David dijo, no, vamos a buscar la ley antes de continuar el traslado. Y ahí es donde quiero que todos me acompañen al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice así: aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. Y el Señor le bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. ¿Qué le ocurrió a Obed-Edom? Pregunto, ¿qué le ocurrió a Obed-Edom? El Señor lo bendijo por esos 3 meses, a él y a toda su familia. Lejos de traer juicio, el arca trajo bendición. Y cuando David escuchó que ahí en casa de Obed-Edom había recibido bendición él y su familia, dijo, que el problema no es el arca. El problema fue la manera incorrecta en que nosotros lo hicimos. Y fue ahí a consultar a la ley y corrigió lo que tenía que corregir. Entonces el arca llegó a casa de Obed-Edom y él no lo estaba buscando. Llegó por ese acontecimiento. Quiere decir que cuando el Señor va a llegar a tu casa, te va a sorprender, porque muchas veces, en el momento que tú menos lo esperas, ahí está la presencia de Dios. Ahí llega el Señor cuando podemos tener quizás problemas en nuestra vida, cuando sentimos que Dios está lejos, porque yo sé que una condición natural del ser humano es que cuando tiene conflictos y problemas, siente que Dios está lejos. Pero precisamente es el momento donde Dios puede estar más cerca. Y muchas veces pasan cosas en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos al Señor. Entonces la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom trajo bendición. ¿Y ustedes saben por qué trajo bendición? Porque él honró la presencia de Dios. Cuando tú honras la presencia de Dios, eso trae bendición a tu vida. Muchas veces nosotros tenemos una Biblia en la sala, en el baño, en el carro, en el cuarto, pero está ahí como adorno porque no la leemos. Y puede ser que sí la leas, pero no la honras. ¿Sabes cuándo no la honras? Cuando la palabra de Dios te dice algo y hacemos lo contrario. Entonces trajo bendición sobre Obed-Edom porque él honró la presencia de Dios. Y cuando tú lees un poco la palabra, nos podemos dar cuenta que la bendición no solamente fue económica, sino que fue integral. Bendijo su casa, bendijo su familia y todo lo que él tenía. Entonces, si relacionamos un poco el arca del pacto con la copa del mundo, podemos enfatizar lo siguiente. La copa del mundo representa el mayor trofeo que un futbolista puede ganar. Pero el arca del pacto representa algo más grande porque es la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros ponemos en YouTube y vemos los juegos del pasado y nos recordamos, nos emocionamos, pero ya eso pasó, no lo podemos traer otra vez aquí. Pero la presencia de Dios permanece para siempre. Siempre el Señor está ahí. Y mientras muchos sueñan tener un trofeo en su casa, Obed-Edom tenía la presencia de Dios. Hoy cuando estén cantando los himnos, el sueño, la ilusión de todo un país es que ese trofeo llegue a su casa, pero solamente uno lo va a obtener. Pero la palabra nos enseña de que todos nosotros podemos tener el mayor regalo, el mayor trofeo, que es la presencia de Dios. Cuando tú anhelas tener a Dios en tu casa, el Señor te va a bendecir. Y muchas veces nosotros nos preparamos en la vida porque queremos tener reconocimientos, éxitos, trofeos terrenales. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay algo más grande.
Y quiero que todos podamos buscar Mateo 6, versículo 31 al 33. Dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Todas las cosas que dice la palabra de Dios son estas: vestido, comida, trabajo, salud. Y la palabra nos enseña que los paganos, los que no creen en Dios, también están detrás de esas cosas. Pero hay una promesa: cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, todo lo que tu corazón anhela va a ser cumplido, porque lo has puesto a Él de primero. Entonces debemos creer lo que dice la palabra de Dios, porque eso va a traer honra al Padre y bendición a nuestra vida. Debemos hacer el orden correcto, y el orden correcto es Dios primero. Ustedes se pueden imaginar a Obed-edom teniendo al Señor ahí. Nosotros los latinos quizás tuviésemos el arca del pacto ahí y al mes le ponemos una camisa sudada o le ponemos algo para secar, le ponemos, porque a veces hacemos así. No me vean con esa cara de limón, porque yo sé que es así. A veces compramos una bicicleta eléctrica o una trotadora. Wow, mire, voy a empezar a hacer ejercicio y esto va a ser para hacer ejercicio y me voy a poner en forma. Y a los 3 meses, toalla, ropa, camisa, cosas guindadas y ya quedó de adorno. Wow, pastor, eso es fuerte. Yo no me imagino que esté el arca del pacto en mi casa y yo lo use para guindar cualquier tipo de ropa. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo porque la presencia de Dios está en tu casa. Y muchas veces tú no buscas leer la Biblia, muchas veces tú no buscas orar, muchas veces tú no buscas tener relación con el Padre. Entonces, estando la presencia de Dios en tu casa, muchas veces no la valoramos. Entonces la promesa de Dios es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las bendiciones van a ser añadidas. Si hoy te dieran un trofeo de campeón del mundo para tenerlo en tu casa, seguramente lo cuidarías con honra. Seguramente lo cuidarías y lo limpiaras, porque sabes que tienes que regresarlo y entregarlo. Entonces, si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cuánto debemos mayormente honrarla? Ya con esto quiero terminar. La pregunta es: ¿qué estamos valorando más en nuestra vida? ¿Los trofeos de este mundo o la presencia de Dios en nuestra vida? Eso no queda allí, porque siempre honrar al Señor te va a poner en lugares de honra y de privilegio. Dile que está a tu lado: siempre honrar a Dios te va a poner en lugares de honra y de privilegio. Ustedes saben qué pasó después que el arca del pacto fue sacada de la casa de Obed-edom y fue llevada al templo donde originalmente iba a estar. Obed-edom lo llamaron y le dijeron: tú eres el encargado ahora, eres el guardia principal de la puerta sur del templo, por donde solamente va a entrar gente importante. Y cada vez que la puerta se abría, él podía ver el arca y decía: esa arca que está ahí estuvo en mi casa 3 meses. Y el lugar donde a él lo colocaron es un lugar de honra, porque solamente gente que tenía fidelidad y que podían confiar en ellos se le otorgaba a ese lugar. Y los hijos de Obed-edom fueron colocados en un lugar donde entraba la ofrenda, los tesoros. También era un lugar de honra. Lo que quiere decir es que cuando tú honras al Señor, el Señor te va a honrar a ti en bendiciones. Cuando tú lo pones a Él de primero, el Señor va a entregar el anhelo de tu corazón. Así que esta historia de Obed-edom es una historia muy hermosa. Ya no necesitamos el arca del pacto para saber que Dios está con nosotros, porque ahora el Espíritu Santo de Él mora en la vida de cada persona que ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón.
Entonces vivamos para honrar al Señor, porque Dios honra a los que le honran. Si hoy tú tienes un anhelo en tu corazón, si tú tienes un deseo, el que sea, ver crecer a tus hijos, tener estabilidad económica, tener mejor trabajo, tener mejores cosas. Si hoy hay un anhelo en tu corazón, la mejor manera de poder ver eso en tu casa, en tu vida, es honrar al Señor. Y la manera más correcta de honrar al Señor es honrar su palabra. Porque si nosotros honramos la palabra de Dios, Dios va a ser fiel en cumplirla. Ahora, Obed-edom recibió bendición y la bendición, ¿sabes cuál fue? Servir a Dios. Si tú sirves a Dios, tú estás en un lugar de honra, porque Dios te escogió en algo especial, porque un alma, una vida puede llegar a sus caminos por el servicio que tú le estás prestando a nuestro Señor. Lugares de honra son las posiciones que Dios pone para servirle a Él. Entonces no dice la palabra de Dios, no nos enseña que Obed-edom fue un rey, fue puesto en palacio, no, fue puesto en lugar de honra de servir al Señor. Y lo que en un momento estuvo en su casa, ahora él podía servirlo en el templo. Así que, querida iglesia, hoy es un buen día para calibrar nuestra manera de vivir y decir: yo quiero honrar al Señor, yo quiero honrar lo que dice su palabra, yo quiero honrar lo que el pastor ha enseñado en el púlpito, yo quiero honrar esa palabra, porque yo quiero ver bendición en mi vida hasta que sobreabunde. Amén. Y vamos a cerrar este servicio especial con un corazón comprometido de decir: yo en muchas oportunidades estaba orando y no veía respuestas, pero de repente el Señor me va a sorprender, porque para que el arca de pacto fuera llevada a la casa de Obed-edom, había algo previo que él tenía que haber hecho, para que el Señor escogiera que ese era el lugar donde iba a reposar. Porque si hubiese sido un lugar de desorden, no era el lugar que iban a escoger. ¿Sabe lo que la palabra de Dios nos enseña? Que debemos vivir una vida de orden para Dios, teniendo las prioridades. Y cuando vivimos ese orden, Dios comienza a soltar bendiciones. Así que levanta tu mano derecha allí. Padre, hoy está aquí este pueblo de Dios con un corazón dispuesto a ordenar su vida de la manera correcta, a honrar tu palabra. Hoy creemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, que tú miras y escuchas cada oración, cada tiempo a solas contigo. Y hoy te pido, Padre, que así como la presencia tuya en 3 meses bendijo de una manera especial la vida de la familia de Obed-edom, hoy que cada día podamos estar en tu presencia, tú bendigas de una manera especial a cada familia de casa de Dios. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú nos has sostenido con tu misericordia y con tu gracia. Pero sé que tienes mayores cosas preparadas para cada uno de nosotros. Así que, Señor, bendice a cada hombre a llevar su posición de sacerdocio en la casa, a cada mujer de llevar su posición de administradora de la casa, a cada hijo de llevar su posición de ser parte de la familia para multiplicar tu palabra, y que con familias consolidadas podamos llevar adelante tu obra. Gracias, Señor, por cada persona que hoy se encuentra en este lugar, que quizás puede decir: yo no tengo a mi papá, ya yo no tengo a mi mamá, pero tenemos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estás dispuesto a entregarte más de lo que tú esperas. Así que bendice la vida de cada persona que hoy se reúne en este lugar, y que podamos vivir para honrarte, para agradarte, para servirte a ti, porque tú eres el que mayor y mejor paga. Bendice, Señor, la vida de cada persona que nos sigue por las redes sociales, en el lugar del mundo donde estén, y que esta palabra de honra al Señor también sea hecha verdad en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo.